Muy buenas noches a todos. En este video tutorial les voy a mostrar los distintos tipos de selectores CSS aplicado a páginas web HTML5. Yo soy Juan Diego Carrillo Ramírez del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno y esta es la materia de programación web. En una primera instancia les voy a mostrar la parte teórica para después pasar a un caso práctico dentro de un editor de texto. Vamos a ver primeramente el concepto de CSS y son hojas de estilo en cascada por sus siglas en inglés y es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o en XML. Es decir, nos permiten crear páginas web con un diseño mucho más profesional, ya que nos otorgan una estructura para todo el documento. Los selectores, que es el tema en cuestión, son indicadores que muestran a qué elementos se aplicarán las reglas que están dentro de los CSS. Vamos a mostrar los distintos tipos básicos de selectores. Comenzaremos desde los más generales hasta los más específicos. El primero es el selector universal. Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página y su nomenclatura es la siguiente, que se utiliza en un asterisco. Aquí nos indica que los margen y el relleno de todo el documento HTML será 0 o no tendrá. El siguiente selector es el selector de tipo etiqueta, que profundizaremos con él más adelante. Este selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. Es decir, en todos los elementos en donde utilice la etiqueta P de párrafo, va a utilizar todas las condiciones o todas las características que yo agregue en esa etiqueta. Pasamos al siguiente, que es el selector de clase. Una de las soluciones más sencillas para aplicar estilos a un solo elemento de la página consiste en utilizar el atributo class de HTML sobre ese elemento para indicar directamente las reglas CSS que se le debe aplicar. Es decir, si nos basamos en la estructura que se muestra en la pantalla, aquí este párrafo se va a estructurar de la manera en que la clase o el método que se utiliza aquí destacado lo indica, y esto solo aplica para este párrafo. Es decir, es mucho más específico que el de etiqueta y mucho más específico obviamente que el universal. En este tipo de selector podemos seleccionar distintos párrafos, en este caso, en los cuales queremos que sean aplicadas las características de este selector, pero existe otro más específico que veremos a continuación, el selector de ID. El selector de ID permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo ID. Este tipo de selectores solo selecciona un elemento de la página porque el valor del atributo ID no se puede repetir en dos elementos diferentes de una misma página. Es decir, es específico como el selector class, pero en este caso solamente se puede aplicar a un elemento, es decir, no podemos tener dos párrafos, en este caso como se muestra en la pantalla, con la etiqueta o el selector de ID, solamente uno puede tener esa propiedad. Eso lo hace mucho más específico, que el atributo o el selector class. Pasamos ahora entonces a un caso práctico. Bien, ahora pasamos a un caso práctico en donde mostraré dos tipos de selectores distintos, que es el de ID y el de etiqueta. Vamos a partir de un ejemplo previamente hecho en clase, pero mostraré desde cero la estructura general del HTML y del CSS. Estoy utilizando este editor de texto que se llama Sublime Text 2, bastante útil para este caso. Y vamos a comenzar con el de etiqueta. Vamos a crear primero el documento HTML. Partimos de la estructura básica de todos los documentos de HTML, y vamos a cambiar solamente dos propiedades. Voy a agregar el de H1, el para títulos, y el de párrafos. Son los únicos dos que utilizaremos para estos dos ejemplos.
copiar los metas que son muy importantes a la hora de generar páginas web, y que me sirve tanto para ver la codificación que estamos utilizando, así como para las búsquedas de nuestra página web. Voy a utilizar solamente dos tipos distintos de elementos, los cuales modificaré a través de las hojas de estilo, cuales serán estos, que es el H1 de los títulos dentro del documento. Y un párrafo con un texto cualquiera. Bien, así ya tenemos la estructura básica de cualquier documento HTML que se nos muestra directamente en el navegador. Vamos a probar. Así es como se ve sin ningún tipo de notificación o sin una propiedad. Las dos etiquetas que utilizamos, esta es la H1 y esta es la G de párrafo. Vamos entonces a crear las hojas de estilo. Como mencionamos, de etiqueta, y se manda a llamar. Vamos a crear primero la etiqueta. En este caso lo tengo dividido por carpetas, así que voy a tener que poner la ruta, la carpeta y del documento CSS que vamos a crear. Creamos el archivo. Y como lo mencioné, vamos a utilizar el tipo de selector, la etiqueta, en donde solamente es necesario poner la misma etiqueta que utilizamos en el documento HTML, pero sin los indicadores de mayor o menos. Dentro de esta podemos añadir todas las propiedades que queramos modificar en todas las etiquetas H1 del documento HTML, es decir, que etiquetas que acabamos de crear, solamente mandándolo a llamar desde el documento HTML. Vamos a poner algunas propiedades, como el color, que cambia el color del texto. Como pueden observar, el editor prevé mucho de la calificación que estoy haciendo. Vamos a poner algunas propiedades. Utilizar, no sé si lo pueden observar, pero podemos utilizar una codificación hexadecimal o simplemente los valores básicos escribiéndolos en inglés.
ya distintas propiedades para estas dos etiquetas que serán aplicadas en nuestro documento HTML etiqueta. Vamos a llamarlo entonces. Se añade después de los metas. Y aquí nos muestra que tenemos una liga que relaciona una hoja de estilo de tipo texto o CSS, y aquí es donde la mandamos llamar. Como les comenté, necesitamos poner el nombre de la carpeta, posteriormente el nombre del archivo CSS que estamos utilizando. Guardamos, y ahora todos los cambios se deberían de ver aplicados en la página. Volvemos entonces a la... Como pueden ver, todos los cambios que hicimos fueron aplicados en el documento HTML con el tipo de selector etiqueta. Regresamos entonces a cambiar las propiedades y a crear otro estilo. Vamos a crearle estilo directamente, de igual manera en la carpeta CSS, y ahora será por ID. Vamos entonces ahora a utilizar el selector de tipo ID. De igual manera vamos a crear primero una hoja de estilo. Vamos a utilizar las mismas propiedades que utilizamos dentro del estilo de etiqueta. Para ver cómo reaccionan, es similar su codificación dentro de la hoja de estilo, pero cambia un poco su aplicación dentro del HTML. Vamos a cambiar sus propiedades para notar la diferencia entre los dos estilos. Que después de estas modificaciones ahora sí vamos a mandarlo a llamar dentro de nuestro documento HTML. De igual manera se utiliza link, la etiqueta link, para traer el CSS al documento HTML. En este caso vamos a cambiar solamente el nombre. Y lo que cambia es que dentro de las etiquetas en donde queremos hacer las modificaciones, vamos a tener que utilizar esta nomenclatura. Guardamos y guardamos también el SS. Vamos a ver si la página cambia, y efectivamente podemos ver, aquí no se alcanza a mover muy bien el texto, pero podemos ver que los cambios se realizaron correctamente. Y esas son las dos diferentes maneras de utilizar estos tipos de selectores, y cómo la diferencia entre cada uno, que es lo que aprendimos el día de hoy, es que son diferentes en
sentido de que unos son más profundos que otros. Es decir, pasamos del universal, en donde cambia toda la estructura de un documento HTML, pasando por el de etiqueta y posteriormente por el de clase, para llegar a uno de los más específicos, o al menos los más específicos que hemos visto hasta ahora en la materia, que son los de Ivy, donde podemos modificar directamente una línea o una etiqueta de texto. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el siguiente video.